Decime. En general, sí. Sí, eso tenés que valorar en cada situación. Lo que pasa, viste, que en contacto estrecho es muy difícil a veces las definiciones matemáticas, ¿no? Porque por ahí un chico, me ha pasado, chiquitos que por ahí han estado dentro de un microescolar, en una combi, cerrado en invierno, por ahí media hora, con el chofer, que justamente el conductor que estaba tosiendo y lo contagió. Así que el promedio sería ese. En general, lo que hay que hacer a todos los que consideramos contactos, porque eso de estrecho, no estrecho, también es difícil, a veces incluso con meningitis por meningococo, es estudiar a todos los que conviven particularmente en la casa, ¿no? Y a los que comparten, por ejemplo, una habitación. Nosotros hemos tenido muchas tuberculosis en talleres textiles, por ejemplo, en la zona acá sur de la ciudad, la zona de influencia del Piñero, del Santoyán y del Pena, donde hay muchos talleres textiles, donde sí, ahí la convivencia es bastante cercana, hay 10, 15 personas trabajando en un ambiente que por ahí no es tan amplio, ¿no? Entonces, claro, tenés que estudiar a todos. Eh, y ahí sí, vos tenés que empezar a buscar. Un niño es centinela de la circulación de la tuberculosis en la comunidad. Es decir, ¿por qué? Porque un niño no contagia a otro niño, porque las lesiones en los niños son paucibacilares. Es decir, los chicos primeros no expectoran, ¿eh? Segundo, tienen tan pocos bacilos que en general no tienen secreción con baciloscopía positiva. Lo que tenés que buscar es, sí, lógicamente a través del lavado gástrico, por eso haces lavado gástrico, porque justamente lo expectoran. Si vos tenés un niño con diagnóstico de tuberculosis, tenés que buscar o el adolescente o el adulto que lo contagió. Y ahí es, o es la madre o es la abuela, o como me ha pasado también, por ahí la mucama o la chica que por ahí venía del norte, recuerdo un caso, que cuidaba a ese chiquito todo el día. Y entonces fue esa chica, por supuesto 22, 23 años, que tosía, perdía peso y contagió al niño. Entonces, un niño, siempre cuando vos tenés el diagnóstico en un niño, tenés que buscar un adulto que lo haya contagiado, que es la abuela, la madre o como el caso que te relaté. Entonces, esa es un poco la idea. Medicina no tiene a veces reglas matemáticas, aunque uno busca siempre reglas matemáticas y números para, de alguna manera, objetivar las cosas, ¿no? Yo te diría otra definición de contacto estrecho. ¿Sabés qué definición te daría? Más de media hora a menos de medio metro. Cada uno sabrá lo que es un contacto estrecho con esa definición también, ¿no? No sé si te respondí, pero bueno, el tema es el sentido común. Pero sí, en general, sí, cuanto más horas pasan de contacto, más posibilidades que ese contacto sea efectivo, o el contagio sea efectivo. Fíjate en COVID, cuánta gente se contagió sin haber tenido por ahí un contacto puntual cercano con alguien. Y, y no fue fácil detectar en esos casos los contactos, ¿no? Desde el punto de vista del contagio, ¿no? Me refiero. Por eso medicina es mucho sentido común y comprender a veces determinadas circunstancias. ¿Mm? Pero sí, digamos, vos tenés que estudiar a todos los que conviven básicamente de ese caso índice y a los que, mirá, me ha pasado meningitis por meningococo. Y sí, ¿a quién tenés que hacer la profilaxis con rifampicina o ceftriaxona o ciprofloxa? Y a los compañeritos del banco. ¿Cómo termina la cosa? Termina medicándose, ¿m?
por ahí el docente del turno de la noche, cuando el caso ocurrió en la salita de 5 años del turno mañana. ¿Cuántas veces he escuchado? Hepatitis A, cierran el colegio, en la época había hepatitis A. No, lo que había que limpiar y buscar la fuente común de contagio para de esa manera, lógicamente, cortar alguna cadena de contagio. Desinfectar, ¿qué significa desinfectar? Ponerle aerosol a la hepatitis A, sabemos que la transmisión es fecal oral, es decir, no siempre la quimioprofilaxis se usa con el criterio que significa indicar la quimioprofilaxis. Lo que pasa es que cuando hay enfermedades como tuberculosis, como meningitis, como hepatitis, en su momento, por supuesto, fue COVID, y alarma, siempre pone, digamos, en situación de susto a quienes estuvieron cerca de ese caso. Y entonces, claro, ahí cunde el pánico y todo el mundo quiere medicarse. Esto también es una realidad. Por eso, la definición de más de 6 horas diariamente, sí, ¿cuánto tiempo? Por ahí el contacto es muy cercano y poco tiempo, y por eso no lo vas a estudiar. Lo importante es buscar los casos que la gente que estuvo en contacto con esa situación, lógicamente, consulte, ¿no? Empecemos por ahí un poco. Pero bueno, esa sería un poco la respuesta. A veces no hay respuestas así concretas y definitivas, y menos de respuestas matemáticas a preguntas que son muchas veces de sentido común, ¿no? Eso hace a la realidad. Bueno, creo haberte contestado con más dudas que certezas, como siempre digo, pero bueno, la práctica pasa eso. Es así, Isabela, lamentablemente no siempre hay, pero bueno, si querés tomar esa definición que sigue siendo de alguna manera vigente, sí, las 6 horas compartidas en un lugar cerrado, ¿no? Es decir, porque empecemos por ahí también, ¿no? Porque si conviven 6 horas en un campo deportivo, la posibilidad de que haya núcleos de gotitas en esa posibilidad de contagio también son bastante remotas. Bueno, volvamos a lo nuestro, que bueno, también tiene que ver, cuando hablemos de micosis, con una fisiopatogenia similar a la de la tuberculosis. Voy a hablarles un poco de las endémicas por un lado y de las oportunistas por el otro. Así que espérenme un segundito que vamos a compartir la pantalla. Bueno, hablar de endémica significa hablar de patologías que nuestro medio básicamente incluye coccidioidomicosis y la histoplasmosis. La definición que están etiológicamente relacionadas con hongos dimórficos, es decir, que tienen 2 formas de presentación. En el suelo, en general, la forma pluricelular, que hace justamente que se mantengan en el suelo, y de ahí el nombre de geófilos, donde desarrollan esas formas filamentosas. Habitualmente ingresan por vía inhalatoria, es excepcional alguna otra forma de contagio, como puede ser la inoculación, y tienen áreas geográficas delimitadas. Cuando uno habla de micosis infección, habla de un individuo, como puede ser tuberculosis infección, es decir, en general asintomático. A veces puede dar alguna sintomatología, pero generalmente inespecífica y autolimitada. En cambio, enfermedad cuando hay signos y síntomas. En general se deben a una reactivación de un foco primario y se diseminan por vía hemática. Por eso en el HIV-Sida muchas de estas micosis cobran importancia porque se mantienen como complejo primario, como estado de infección, justamente gracias a la inmunidad de tipo
celular. Cuando la inmunidad celular se viene abajo, se viene a pique, por supuesto, esto genera la diseminación habitualmente hemática y el compromiso sistémico. ¿Cómo diagnosticamos un individuo que está infectado? Habitualmente por la intradermorreacción, sea de la paracoccidioidina, de la coccidioidina o de la histoplasmina. Es decir, es una inmunidad justamente de tipo celular en un individuo en el cual el interrogatorio ya nos dice que residió, que anduvo, o por lo menos estuvo un tiempo en esa área endémica. Desde el punto de vista ya del individuo que está enfermo, es el individuo que tiene signos y síntomas, y en ese contexto, lógicamente, habrá que tomar la muestra de la lesión que de alguna manera marca la causa o el motivo de consulta, a su vez, por supuesto, la serología, histopatología, etc. La paracoccidioidomicosis en nuestro medio es bien de la zona subtropical, de la zona de las cataratas, de la zona del sur de Brasil, de Paraguay. El agente etiológico es Paracoccidioides brasiliensis, es una micosis granulomatosa. Está asociada particularmente a áreas con cultivo de algodón, de yerba, de té, de banana, etcétera, y por eso tiene una amplia zona en la región latinoamericana que de alguna manera es endémica para esta micosis. Se calcula en unos 10 millones de individuos los infectados y 2 millones los que van a hacer la enfermedad. ¿Cuándo la hacen? En general cuando cae por algún factor pulmonar inmunológico asociado, la inmunidad. Y esto es justamente lo que ocurre a veces terceras, quinta, sexta década de la vida, en individuos que tienen EPOC, que tienen cardiopatías, que tienen diabetes. En las mujeres premenopáusicas, la presencia de receptores para el estradiol hace que estén protegidas. Por eso estas enfermedades, como enfermedades, y particularmente la paracoccidioidomicosis, es claramente observada, particularmente en los hombres. En la Argentina, en toda la región mesopotámica, y es una de las afecciones que más cantidad de individuos tienen. Ahí ya dijimos, aproximadamente unos 10 millones de individuos que están infectados. Se produce por la inhalación de las esporas, básicamente. No hay transmisión de persona a persona, y ese individuo que trabaja en estas áreas, el que particularmente se va a ver expuesto. La confirmación en el individuo que tiene la enfermedad es justamente a través de la escarificación de las lesiones, la presencia de levaduras multibrotantes en rueda de timón o la imagen de Mickey Mouse, como algunos la llaman, y la forma saprofítica en la que desarrolla 28 grados muestra la presencia de colonias con micelio aéreo corto blanquecino y microscópicamente un micelio tabicado con microconidias. Entonces, es la forma de inhalación la más habitual, excepcional la inoculación, excepcional también la ingesta. A partir de ahí se puede diseminar, se extiende a otros tejidos o hace una diseminación linfática, pero habitualmente esta inhalación inicial se resuelve de forma espontánea, quedando, por lo tanto, ese complejo primario en estado latente. En algunos casos, y esto particularmente la paracoccidioidomicosis, puede progresar. Y ahora vamos a ver justamente qué va a dar en esa progresión. Por lo tanto, ¿qué clasificación clínica podemos tener? Formas agudas, subagudas, específicamente la paracoccidioidomicosis, la infanto-juvenil, o las formas crónicas, unifocal, pulmonar, multifocal, con lesiones a veces granulomatosas a nivel de la mucosa oral, y una intensa fibrosis como forma residual. Resumiendo, y esto es un denominador común de todas estas micosis sistémicas endémicas, así como también esto similar a lo que ocurre en la tuberculosis, la inhalación de la partícula infectante, la prima infección asintomática, a las 2-3 semanas aparece la prueba cutánea positiva que marca la respuesta inmune celular,
y esto determina que esa prueba, en este caso de la paracoxidoidina, nos dé un porcentaje de positividad que es variable de acuerdo a las regiones donde estoy, lógicamente, evaluando a los individuos. Es mucho más frecuente esto en el hombre que en la mujer cuando reactiva, porque justamente hay en la mujer premenopáusica una protección que la da la presencia de receptores para el estradiol en la membrana plasmática del hongo, lo que impide que pase justamente a la forma parasitaria. Los principalmente afectados, por lo tanto, son habitualmente trabajadores rurales en una edad promedio, 30, 60 años, pero por supuesto, puede ser antes, puede ser después. La infanto-juvenil es una forma ya evolucionada, donde progresa esta infección inicial, y lo que da justamente es una diseminación linfática con hepatoesplénic, con, digamos, hepatoesplenomegalia, ensanchamiento mediastinal, mucho complejo de tipo ganglionar, lo cual hace que hemos tenido chicos en el hospital con este diagnóstico, semeja mucho a una enfermedad oncohematológica, también con afectación cutánea. Ahí vemos justamente casos de pacientes que hemos tenido, con formas justamente de una importantísima hepatoesplenomegalia, poliadromegalias, ganglios muy indurados, muy similar a lo que puede ser algo oncohematológico, con lo cual se confunde. Y el diagnóstico es básicamente fácil, si uno lo piensa, punza ese ganglio, punción aspirativa con aguja fina, y observa con la tinción de Giemsa la presencia de la levadura multibrotante. En cambio, la forma crónica es la que da un cuadro similar a la tuberculosis, que es lo más habitual. Afectación pulmonar, mucha lesión granulomatosa. Esto es similar incluso a la leishmaniasis, que también predomina en la zona mesopotámica en, por lo menos, Argentina. Lo cual hace que en estas formas tengamos también poliadromegalia, compromiso pulmonar, compromiso osteoarticular, lesiones granulomatosas mucocutáneas. A nivel pulmonar, un cuadro muy similar a la tuberculosis. Fíjense, expectoración, hemóptisis, dolor torácico, un patrón intersticial. Es decir, una placa que, por supuesto, obliga al diagnóstico diferencial con la misma TBC, con la cual a veces incluso se asocia. Ahí ven formas diseminadas crónicas, compromiso pulmonar, intensa fibrosis, peripleuritis, el signo de Scurvy, esto también lo he visto en tuberculosis, las formas granulomatosas, a veces perforación del tabique nasal, con la caída del tabique y el engrosamiento del labio superior, la fase llamada de tapir o tapiroide, escrofuloderma, igual que la tuberculosis, compromiso del sistema nervioso central, ¿qué va a dar? Y en general el compromiso a nivel del sistema nervioso central se caracteriza por la presencia de abscesos en su gran mayoría de casos. Menos frecuentemente cuadro de meningoencefalitis. Con lo cual, la presentación clínica será la de una masa cerebral, es decir, la de un foco neurológico, y en la cual las imágenes pueden mostrar un contraste tomado en forma homogénea, con edema perilesional, recuerden siempre que marca actividad de ese foco y que de alguna manera identifica la localización. Llegar al diagnóstico etiológico a veces requiere de la biopsia estereotáxica del cerebro, cuando justamente hablamos en forma similar de lo neurológico en el HIV. Ahí ven ejemplos de absceso de cerebro y la imagen típica de Mickey Mouse o de la levadura multibrotante, similar a la rueda del timón. Ahí vemos un absceso. Todo esto, entonces, confirmado etiológicamente con la punción a partir de la biopsia estereotáxica, la toma del material, la coloración con Giemsa y la observación de la levadura. El compromiso visceral se caracteriza por el compromiso justamente a nivel hepatoesplénico, gastrointestinal, genitourinario, óseo e incluso suprarrenal. Un Addison también lo vemos en tuberculosis. La intensa cicatriz residual,
con la cual algunos individuos pueden quedar. Esto era un trabajador rural de la zona de la provincia de Entre Ríos, acá en la región mesopotámica. Y el diagnóstico se basa en la toma del material, particularmente secreciones respiratorias, biopsias cutáneas, mucosas, la observación, por lo tanto, de la levadura multibrotante, y en el estudio histopatológico, la presencia de granulomas con infiltrado inflamatorio con células multinucleadas gigantes. Ahí viene el aspecto típico de la levadura multibrotante, que caracteriza, por lo tanto, el cuadro, los cultivos y la observación a 37 grados. Serología al paciente no le sirve, nos sirve a nosotros porque un título alto en general marca un pronóstico grave. Depende ese individuo de la inmunidad celular y no de la humoral. Por lo tanto, estas pruebas serológicas, si bien dan títulos altos, son confirmatorias y a veces pronostican la evolución tórpida que en muchos casos pueden llegar a tener. Por lo tanto, nos basamos en la inmunodifusión, contra inmunoelectroforesis o fijación del complemento, y en los casos graves, por supuesto, la intradermoreacción va a ser negativa, porque depende de la inmunidad celular. Si la inmunidad celular cae, por supuesto, la intradermoreacción será, lógicamente, negativa. Diagnósticos diferenciales con neumonías o bronconeumonías, linfomas, con las formas crónicas, leishmaniasis, como dije antes, citoplasmosis, cancilomas de piel o de mucosas, tuberculosis misma. El pronóstico grave en la forma infantil, en las demás formas, con tratamiento adecuado suele haber remisión, pero la intensa fibrosis como secuela, de alguna manera, hace la necesidad de resoluciones quirúrgicas de estos grados fibróticos importantes. También crisis adicionadas y, lógicamente, la asociación con la TBC. ¿En qué se basa el tratamiento? Por supuesto, en el itraconazol, eventualmente la forma grave es anfotericina, ketoconazol y eventualmente también en el caso de la presencia de abscesos, más allá de la punción aspirativa del absceso cerebral, trimetoprima sulfa, voriconazol, y el tiempo de tratamiento aproximado se estima en general de 2 años, año y medio, 2 años. Por supuesto, esto ya lo maneja el micólogo o directamente el infectólogo. La histoplasmosis es acá de toda la zona de la Cuenca del Plata, toda la zona de Buenos Aires. Acá sí hay muchos murciélagos, hay aves de corral. Está asociado esto justamente con la presencia de sitios con excrementos. Hemos tenido cantidad de casos y es la histoplasmosis, la micosis por ahí endémica, más asociada al HIV, porque justamente la gran mayoría de las personas que viven justamente con HIV residen en las grandes ciudades acá de la Cuenca del Plata. Por eso en el suelo, histoplasma se mantiene en suelos ricos en nitratos de pH ácido, asociado justamente a las deyecciones de gallinas, murciélagos, etc. Por eso puede haber algún grupo de riesgo, como son los que trabajan en vialidad, los que trabajan en gallineros. Es decir, ahí puede haber un mayor riesgo de inhalación justamente del elemento infectante. Esto lo hemos tenido en soldados que han barrido, por ejemplo, han limpiado alguna barraca o algún galpón en una base aérea acá en el oeste del Gran Buenos Aires, y también 2 trabajadores que estuvieron justamente limpiando la pirámide de Mayo, acá en plena Plaza de Mayo, la estuvieron pintando, por supuesto, estuvieron rasqueteándola, y claro, estaba todo ese monumento con presencia justamente de eyecciones, incluso las palomas se consideran que pueden ser en parte vehículo de esto, y eso, claro, explica claramente que hayan inhalado una gran cantidad de partículas infectantes e hicieron una primo-infección sintomática por la gran carga micótica que fue inhalada. Entonces, toda la zona de la Cuenca del Plata, algunas zonas del norte del país también tienen pequeños focos de histoplasmosis, de gran diseminación también en el continente americano,
y la infección se produce a partir de la inhalación de las microconidias y de los fragmentos de la hifas, en general en individuos que residen particularmente en estas regiones. La mayoría de los casos del individuo que se infecta es caso, por supuesto, benigno, asintomático, aunque pueda haber algún tipo de presencia de cuadro respiratorio. La reactivación de ese foco ocurre primariamente o particularmente en el hombre, mucho más común esto que en la mujer, y asociado a factores como puede ser el tabaquismo, etilismo, la misma tuberculosis, neumoconiosis también. Estas son asociaciones mórbidas de estas micosis endémicas. Por ende, tendremos formas clínicas como infecciones asintomáticas, infecciones pulmonares agudas, pulmonares crónicas, diseminadas agudas o subagudas, y esto muy asociado al HIV, diseminadas crónicas y la calcificación y fibrosis. La forma de primoinfección pulmonar puede dar un cuadro de tipo pseudogripal, también con manifestaciones de hipersensibilidad, como es justamente artritis serosa, pericarditis, eritema nudoso. ¿Qué es el eritema nudoso o nodoso? ¿Me pueden decir? ¿Qué es el eritema nudoso? Es una enfermedad inflamatoria. Es la inflamación de la célula. Graso o no graso. Como una enfermedad inflamatoria desencadenada por una infección, por una faringitis o por una amigdalitis. Bueno, alguna idea. Son nódulos subcutáneos en la zona extensora de miembros inferiores, simétrico, 10, 12 elementos en cada miembro inferior, acompañado de un cuadro febril en general. Es una manifestación de hipersensibilidad mediada por la inmunidad celular y que tiene como gatillos, sí, lo que decís Alberto es parte cierto, porque la principal causa, por lo menos del eritema nodoso en nuestro medio, es el estreptococo, pero también lo pueden dar micosis sistémica, la tuberculosis, la enfermedad de Hansen, colagenopatías, la sarcoidosis, reacciones de hipersensibilidad a antiinflamatorios, a dipirona como antifebriles. Es una reacción. ¿Cómo? Claro, bueno, la fiebre reumática en realidad lo que da son nódulos subcutáneos que no siempre corresponden a un eritema nudoso. Pero sí, todo lo que es fiebre reumática es respuesta, digamos, de tipo inmunológica, ¿no? Desde las cardiopatías hasta el componente articular, el componente, en este caso, de los nódulos cutáneos, la corea de Huntington, es decir, son todos fenómenos, digamos, mediados por la inmunidad celular, a partir del gatillo que es el estreptococo. Así que sí, es un fenómeno de hipersensibilidad de tipo celular. Después creo que tengo alguna foto de un eritema nodoso, que es importante entonces que lo tengan en cuenta. Lo voy a mostrar justamente con la prima infección, que la que más da como sintomatología de prima infección es la coccidioidomicosis, que está en la zona precordillerana. Ahora vamos a comentarla. Entonces, neumopatías agudas por histoplasma, formas miliares, ahí está, eritema nodoso. Esos nódulos parecen picaduras, pero son dolorosos, son de tipo vasculítico. Entonces, tenerlo en cuenta porque a veces se confunden con picaduras, y justamente como asientan en la zona extensora de miembros inferiores en su gran mayoría, como ven acá, y claro, remedan a veces a picaduras, pero son dolorosas, son lesiones a veces de bastante dolor, hay que buscar la causa desencadenante. Está todo el listado que recién les comentara. Linda pregunta para el final. Quedan 450 por hacer. Entonces, calcificaciones pulmonares, siempre esto queda como secuela, igual que la tuberculosis, ¿no? Las formas crónicas excavadas, pacientes con EPOC,
Esto se puede ver. Fíjense que es muy parecida a la placa a lo que puede ser la TBC. Y la forma diseminadas crónicas, ya individuo que tiene lesiones granulomatosas, que no contiene a nivel pulmonar la lesión. Y la aguda, por supuesto, ya el individuo que no puede contener nada y disemina. Y al diseminar, ¿qué pasa? Justamente es lo que observamos en el HIV-Sida. Vamos a tener lesiones de tipo hepatoesplénicas, adenomegalias, neumopatías difusas, todo un cuadro de diseminación, de evolución en general bastante prolongado, es una de las causas de síndrome febriles prolongados, y mucho compromiso cutáneo, pápulo necrótico, moluscoide, variceliforme, que predominan en cara y tronco. Fíjense, estos son lesiones de histoplasma en pacientes HIV. Claro, ¿cómo hago el diagnóstico? Y escarificación. ¿Qué observo? Y las levaduras intra y extramacrofágicas. Todo tipo de lesiones pueden observarse, incluso a nivel pulmonar, lesiones a veces graves, diseminación de histoplasma en marcadores SIDA. Esto hay que tenerlo en cuenta. El citodiagnóstico del sangre, observación de las células multinucleadas gigantes. Y la diseminación, obviamente, a nivel hemático puede demostrarse justamente con un procedimiento de ELISA y centrifugación de la sangre, hemocultivos, por lo tanto, con un alto porcentaje de positividad, en algunos casos como único elemento diagnóstico, también los mielocultivos, porque hay pancitopenia en muchos casos, y la toma de las muestras, que observamos en el GEMSA, la levadura de 2 a 4 micrones, intra o extramacrofágicas, y el dimorfismo con el cultivo a 28 grados. Ahí vemos examen directo, cultivo. Títulos altos, mal pronóstico, como dije antes, también mal pronóstico puede serlo cuando esto es fluctuante. Los métodos que se utilizan contra inmunoelectroforesis, inmunodifusión y fijación del complemento. En las formas de prima infección habitualmente no hay que tratar, aunque tenga algo de sintomatología. Sí, las formas crónicas, las formas diseminadas, y ahí, lógicamente, itraconazol, anfotericina, en el caso de histoplasmosis de tipo nódulo, el histoplasmoma, por supuesto, la cirugía. Y bueno, esto es siempre lo recomendable, evitar entrar en contacto en áreas donde hay alta presencia de histoplasma, como pueden ser ave de corral y, por supuesto, cuevas, murciélagos, etc. La coccidioidomicosis es muy propia de la región precordillerana, de las regiones secas. En Norteamérica predomina la especie Imitis, en el continente sudamericano la especie Posadaci. La primera descripción de coccidioidomicosis la hizo justamente Alejandro Posadas, en un soldado que combatió en la guerra del Paraguay, que se llamaba Escurra, que tenía lesiones de coccidioidomicosis diseminadas en todo el cuerpo. Es una foto en blanco y negro bastante clásica, justamente la de este soldado, y justamente las piezas anatómicas todavía se conservan en el Museo de la Facultad de Medicina acá de la UBA, y se hizo justamente un estudio genómico de muestras justamente de esos restos que se conservan, y se demostró justamente el genoma de coccidioides Posadaci. Ese estudio se hizo hace no demasiado tiempo atrás, fue publicado, por supuesto, y demostró la presencia justamente de este hongo como causa de esas lesiones diseminadas que fueran descritas justamente por Alejandro Posadas a fines del siglo XIX. Estamos hablando realmente de la historia de la medicina. Lo real es que la forma de prima infección de la coccidioidomicosis es la que más sintomatología puede llegar a generar. En la enfermedad, la fase parasitaria muestra esferas con endosporos en su interior. Ahí ven justamente las esferas.
El elemento infectante es la clamidoartroconidia y es la de más primoinfección sintomática. La manifestación de esa respuesta es claramente inmunológica, eritema nodoso o polimorfo, artritis llamada artritis del desierto también. Hubo sets de filmaciones de películas de vaqueros, de cowboys en Norteamérica, donde justamente desierto de Nevada hubo cantidad de individuos que participaron en esas películas, que se infectaron primariamente, por eso se lo llama también reumatismo del desierto. También pueden dar conjuntivitis flictenular, fíjense, eritema polimorfo, eritema nodoso, conjuntivitis flictenular, esto yo lo he visto también en un chiquito con tuberculosis. Así que nada es específico en este contexto inmunológico. Y la primera infección, por supuesto, recuerden siempre que queda esto guardado y puede reactivarse tiempo más tarde con una afección pulmonar similar a la tuberculosis o forma diseminada con alto tropismo sobre el sistema nervioso central, especialmente la especie imitis, abscesos subcutáneos infiltrados, compromiso óseo, y la toma de muestra que nos muestra, por lo tanto, las esferas, justamente con los endosporos en su interior, ¿no? Cultivo a 28-37 grados, el elemento microscópico, el diagnóstico indirecto, diagnóstico diferencial, claramente siempre es tuberculosis, otras micosis sistémicas o enfermedades del tipo oncohematológicas, por el gran compromiso justamente ganglionar, hepatoesplénico, que también pueden estos pacientes tener, e incluso el compromiso a nivel de la médula, con la pancitopenia consiguiente. Tratamiento, básicamente, anfotericina, ketoconazol, fíjense que acá estamos tratando siempre con antifúngicos similares, enfermedades que lógicamente son diferentes, pero que tienen el denominador común de estas micosis sistémicas endémicas, en las cuales la prevención también es evitar, particularmente en inmunocomprometidos, ingresar a áreas que se sabe que son de alta posibilidad de contagio. Ahí tienen una de las puertas de entrada del hospital. Y esto con respecto a las sistémicas endémicas. Las que no quedan, y vamos a hacer un pantallazo rápido de las mismas, son las oportunistas, que tienen también en las sistémicas endémicas como parte de este, por lo menos, problema. ¿Por qué? Porque justamente por definición hablamos de micosis oportunistas en su relación entre la fuente de infección, el hospedero, que es un inmunocomprometido, por eso la definición, y justamente las distintas causas de inmunocompromiso que determinan la presencia de estas micosis. Y ahí tenemos alteraciones de la barrera, enfermedades oncohematológicas, trasplantados, pacientes con HIV-Sida, pacientes neutropénicos, pacientes quemados, etc. La reactivación puede ser endógena, a partir de la biota endógena, particularmente cándida, o reactivaciones de una sistémica endémica, por ejemplo, histoplasma. Y esto en general debido a levaduras, es decir, a hongos unicelulares. Lo exógeno, justamente en general está asociado a micosis u hongos pluricelulares. Si bien hay una cantidad de ellos, particularmente hay que enfatizar en dos. Uno es Aspergillus y el otro es mucor, la mucormicosis, menos frecuentes. Entonces, ¿qué tenemos como más frecuente? Y cándida, por lejos, reactivación endógena, todos ya tuvimos contacto con cándida. Del exterior digamos, de la zona exógena nuestra, Aspergillus, porque Aspergillus está en las paredes, está en las construcciones, está en el sistema de ventilación. Criptococo, lógicamente, en nuestro medio muy asociado a las palomas. Neumocistis, Neumocistis es un hongo por el ARN ribosomal, recuerden que neumocistis no se cultiva, que puede haber la prima infección asintomática y reactivar. Los mucorales, después viene fusario, alternaria, exofialia, curvularia, es decir, hay centenares de hongos que pueden impactar en el inmunocomprometido.
pero estos son los más importantes que hay que conocer. Hay muchas veces dificultades para la toma de las muestras, porque estamos hablando de pacientes neutropénicos, plaquetopénicos. Y entonces, claro, la candidiasis es de alta frecuencia, puede diseminarse y en esa diseminación, por supuesto, afectar a varios órganos en forma simultánea. Hay cantidad de especies de cándida, más conocida albicans, pero por ahí glabrata, cruzei, tropicalis. ¿Cuál es el problema? El alto grado de resistencia que tienen a muchos de los antifúngicos que habitualmente utilizamos. La candidiasis se origina a partir de la colonización de la mucosa. Un alto porcentaje de la población ya está colonizado por albicans en su gran mayoría, pero también por otras especies que recién les nombré. ¿Cuándo se adquiere esto? En general en el momento neonatal, a partir, por supuesto, de madres que presentan la afección, y eso generalmente produce, en el caso de prematuros, pretérminos de muy bajo peso, brotes en área de terapia neonatal con una alta tasa, lamentablemente, de mortalidad. Los factores de virulencia de cándida incluyen la capacidad de adherirse a los epitelios, en esa replicación rápida, convertirse justamente en formas pseudomiceliales con angioinvasión y también con el uso de antibióticos, generar traslocación intestinal y justamente producir cuadros diarreicos con presencia de la levadura o también traslocación cutánea en los recién nacidos. En los catéteres, a veces se forman biopelículas, y cuando uno indica antibióticos, pensar que la alteración de la biota intestinal lleva justamente a la presencia de la levadura en las deposiciones. Todo eso hace que las candidiasis, cuando invadan, lo pueden hacer a nivel sistémico, generando, por ejemplo, endocarditis en válvulas protésicas, neumonías, meningoencefalitis, cuadros osteoarticulares, peritoneales, y ya sabemos de la candidiasis esofágica como enfermedad marcadora de HIV-Sida. En las formas crónicas, por supuesto, a veces uno al paciente le da algún estimulante de la maduración de la colonia de granulocitos, pero claro, persiste la fiebre, recupera los neutrófilos, pero no recupera la funcionalidad. Y entonces, claro, hay alteración del hepatograma, hepatoesplenomegalia, persistencia de la fiebre. La candidiasis esofágica la vimos cuando hablamos de los digestivos del HIV, donde vemos las pseudomembranas, ese queso tipo cottage o ricota, como se lo diferencia o se lo muestra para diferenciarlo de qué, y del citomegalovirus, y del herpes, que también pueden afectar a nivel esofágico. El diagnóstico en las formas diseminadas es, por supuesto, a través de los hemocultivos, la visualización de cándida en las biopsias, las tinciones rápidas con el GRAM o metelamina plata o PAS, distintas técnicas entonces de coloración, y eso establece el diagnóstico directo. Indirectamente la serología prácticamente no sirve para nada hoy en día, tampoco la intradermorreacción. Hoy tenemos CD4, pero CD4 sabemos bastante bien objetivar lo que es la respuesta inmune celular. Recuerden que hay CD4 peñas no asociadas al HIV. CD4 peñas, CD4 bajos, podemos verlas en cantidad de afecciones. En la candidiasis de mucosa se trata con fluconazol, con itraconazol, eventualmente también con algunas, digamos, candidinas, como el caspofungina, anidalofungina. Por supuesto, estas equinocandinas son también resorte de tratamiento por parte de especialistas. El cultivo siempre implica el agar glucosado isoburó con clorafenicol para barrer cualquier flora que pueda interferir en el crecimiento de la cándida, y también hay medios cromógenos que de acuerdo al color ya nos orientan a la especie. Colonia lisas verdes albicans, lisas azules tropicalis y rosas rugosas cruzei. Hay té de filamentación, hay métodos fisiológicos, métodos modernos para la identificación, y el tratamiento de las formas diseminadas es particularmente la indicación de anfotericina liposomal, si es posible, lamentablemente muy cara, o fluco o voriconazol,
así como también, como dije antes, las equinocandinas, caspofungina, adenosfungina, por lo menos lo más habitual, pero de alto costo, de alto costo hay que tenerlo muy en cuenta. Criptococo totalmente asociado a ¿qué? Y a las palomas. La especie es Neoformans. Gatti en general puede afectar a inmunocompetentes, a no inmunocomprometidos, como sí lo hace Neoformans. Por lo tanto, tenemos una alta presencia de criptococosis a partir de reservorios como los murciélagos, las palomas. Hay mucha criptococosis, por supuesto, en pacientes HIV. Y claro, criptococo tiene un alto tropismo ¿hacia dónde? Al sistema nervioso central. Lo vimos en lo neurológico del HIV, pero también puede dar criptococomas, cuadro respiratorio, ¿no? O cuadros diseminados, particularmente cutáneos, también con lesiones parecidas a las que da histoplasma, con la cual en la escarificación se puede hacer el diagnóstico microbiológico diferencial correspondiente. El órgano blanco predilecto de la criptococosis es el sistema nervioso central. Por eso incluso no siempre el paciente tiene un síndrome meningio completo, puede llegar a la guardia caminando con fiebre y cefalea, no mucho más. Por supuesto, tendrá muchas veces, sí, algún síndrome meningio, pero más que nada cefalea y fiebre en el mayor porcentaje de casos. Entonces, no esperen un síndrome meningio completo de un paciente gravemente inmunocomprometido. Sí lo puede hacer cuando hace el síndrome de restauración inmunológica, que también comentamos cuando hablamos en las primeras clases de todo lo asociado a la HIV-Sida. Por otra parte, tener en cuenta que el líquido cefalorraquídeo también a veces no muestra demasiado. Lo que nos va a confirmar la presencia del criptococo, que es la tinta china, en la cual vemos justamente la levadura que en el contenido de glucuronil silomanano, es decir, el componente mucopolisacárido de la cápsula, rechaza el colorante. Lo vimos claramente en las fotos que le mostré cuando hablamos justamente de lo neurológico en pacientes con SIDA. Por eso, siempre alto índice de sospecha y pedir todas las tinciones y cultivos para determinar la etiología. ¿Por qué? Porque justamente pueden ser múltiples las causas, si bien las presentaciones clínicas a veces son similares. Antigenorraquia, antigenemia, esto va a dar valores realmente muy, muy elevados y justamente permite la detección del antígeno polisacárido capsular. Tinta china, antigenorraquias positivas, mala evolución, la hipertensión endocraniana persistente. El manejo de la hipertensión endocraniana en pacientes con criptococosis meningia es realmente a veces difícil. Estos pacientes deben ser manejados en áreas de cuidados intensivos. Y la profilaxis, algunos la aconsejan para justamente esperar, ya superar un nivel de CD4 arriba de 180, 200 células para eventualmente suspenderla. ¿Con qué se hace? Habitualmente con fluconazol o en algunas circunstancias anfotericina, que se debe aplicar en forma parenteral 2 veces por semana en el hospital de día. Hay guías, obviamente, de la sociedad americana, de la sociedad argentina, es decir, todas las sociedades, incluso internacionales de SIDA, tienen los protocolos correspondientes, pero que incluyen todos esquemas similares, particularmente la fotericina para las formas agudas de presentación de estos pacientes y eventualmente fluconazol más fluoxitocina si el paciente de alguna manera puede lograr la adherencia por un lado y el cuadro no es tan grave para justificar el uso entonces de medicación oral y no de la anfotericina, que sabemos claramente que es intravenosa. La aspergilosis está totalmente asociada a lo que es construcciones, nunca internar pacientes inmunocomprometidos al lado de una construcción en una clínica o hospital, porque justamente ahí hay mucha carga aspergilar. Aspergillus está entonces siempre asociado a su presencia en ambientes con alta carga justamente de este hongo por un lado y además en pacientes con alteraciones anatómicas
o pulmonares, por ejemplo, cavernas, post-tuberculosis, post-sarcoidosis, post-micosis, a veces quedan cavidades. Se llaman cavidades detergidas porque no contienen nada. Claro, la inhalación hace que la bola fúngica, el Aspergillus, se meta dentro de estas cavidades. Porque claro, Aspergillus vive en desechos vegetales, en forma saprófita en la tierra. Las aves son extremadamente susceptibles, particularmente a una especie que es Fumigatus. Entonces, Aspergillus debe su nombre al nombre de Aspergillum, que es el dispositivo que usan los curas justamente para lo que es el dispersar el agua bendita en las misas, y justamente el aspecto de esos conidios de Aspergillus hace a la comparación con este dispositivo. La especie más habitualmente es Fumigatus, pero hay una cantidad de otras con distintos grados de sensibilidad a los antifúngicos, como puede ser Terrius, Flavus, Níger, etc. En el inmunocomprometido, la broncopulmonar alérgica no nos importa tanto porque es un fenómeno de hipersensibilidad. Sí, la intracavitaria, la bola fúngica, la invasiva aguda crónica y la sinusal invasiva. Vamos a tener en estos pacientes, por lo tanto, distintas formas de presentación. La intracavitaria, en cavernas ya prearmadas. Tuberculosis, neumocistosis, que también puede hacer cavernas, bronquiectasias. La invasiva crónica en pacientes ya HIV, diabetes, alcoholismo, EPOC, con distintas formas entonces de presentación, incluso similares a la tuberculosis, formas hemoptoicas. Y la invasiva crónica es el paciente gravemente neutropénico, el paciente que a veces fallece con un diagnóstico de sepsis, sin un tratamiento ni un diagnóstico previo, porque claro, es tan rápidamente evolutiva la lesión o la invasión en este caso, que el paciente fallece por estas formas invasivas agudas. El diagnóstico es difícil en muchos casos, el presuntivo a veces se hace por la demostración de determinados glucanos, justamente en estudios en laboratorios de referencia, pero la mortalidad, como vemos acá, es altísima y no hay diagnóstico muchas veces pre-mortem. Por lo tanto, la evolución es rápida, fatal, escasos signos síntomas porque no hay capacidad de reacción inflamatoria, los individuos no tienen posibilidad de producir anticuerpos, lo cual hace que lamentablemente fallezcan con un tratamiento antibacteriano de tipo espectro muy amplio, porque claro, pensamos siempre en la bacteria, en el estáfilo, en el neumo, en las enterobacterias, en las pseudomonas, en la cinetobacter. Pero si lamentablemente es un Aspergillus, no tenemos cobertura porque no se pensó en esto y además porque fue muy difícil realizar el diagnóstico justamente en estos estados críticos. La tomografía puede orientarnos, pero muy poco, y sí la detección de los galactomananos, de los beta-1,3 de glucanos, cosa que no todos los laboratorios tienen la posibilidad de hacerlo, y sí, cuando ya puedo confirmarlo y el paciente me lo permite en función del tiempo, el boriconazol, la fotericina lipídica, equinocandinas, siempre estamos hablando de medicación de alto costo. Este es el otro problema, por lo tanto, no siempre se va a autorizar un tratamiento específico si no tenemos el diagnóstico microbiológico, auditoría de los sistemas de salud. Entonces, para autorizar la compra de estos fármacos, requieren del diagnóstico microbiológico, el cual siempre sabemos que es bastante difícil de lograr. La mucormicosis es la que le sigue a Aspergillus en cuanto a estos hongos miceliales. Aspergillus es tabicado. Mucor es cenocítico, es no tabicado. ¿Dónde está Mucor? Y Mucor también está en el suelo, está en apósitos, está en desechos vegetales, amplia distribución geográfica, y hay distintas formas de presentación. La más habitual en general en pacientes con diabetes y cetoacidosis diabéticas, yo lo he visto y los hemos tenido en el hospital, es la forma rinocinuso fronto-orbitaria.
Ahí vemos el aspecto justamente senocítico no tabicado de este hongo entonces pluricelular. Y claro, una neoangioinvasión empieza por la nariz, evoluciona, llega a órbita, produce a veces proptosis, una celulitis orbitaria y el foco abscedado a nivel frontal. Rinocinuso fronto-orbitario, forma muy grave. La pulmonar, con un cuadro que también es una neumopatía aguda severa. La cutánea la hemos visto en casos de fracturas expuestas, de grandes lesiones, de quemaduras. Ahí justamente se puede meter mucor. Y eso justamente también hace a un desenlace rápido y muchas veces fatal. Esto también es necesario saber. Es una micosis realmente muy, muy problemática, como también es la aspergilosis, vamos a entenderlo. Entonces, más que nada, la rinocinuso frontourticaria la vemos en pacientes con diabetes, especialmente múltiples episodios de cetoacidosis, con el comienzo nasal y, por supuesto, toda la evolución orbitaria y cerebral. La eliminación de las secreciones pueden justamente demostrar, si uno las analiza microscópicamente, la presencia justamente de este hongo senocítico micelial, es decir, no tabicado y alino. Anfotericina, básicamente como tratamiento, si llegamos, o por supuesto la cirugía. Neumocistis, recuerden, vean la parte entonces respiratoria del compromiso respiratorio en pacientes con HIV-Sida, y ahí van a tener todo el recuerdo de lo que es la neumocistosis, hoy en día considerado un hongo, pero claro, como carece en la membrana de ergosterol, no hay sitio de acción de antifúngicos que actúan a este nivel, por lo tanto el tratamiento de neumocistis, recuerden que es trimetoprima sulfametoxazol, y como hay un gran componente inflamatorio, ahí esto asociado al uso de la prednisona, justamente corticoides, más trimetoprima sulfa durante 21 días de tratamiento, una vez que se hizo el diagnóstico, en general a través del lavado broncoalveolar. Recuerden que neumocistis tampoco se cultiva, igual que Mycobacterium leprae y de treponema pálido. Así que no busquen en un agar o en algún medio de cultivo especial cultivar a estos agentes, porque ahí ya la cosa se nos va a preocupar desde el punto de vista de justamente no recordar esta premisa microbiológica de la no cultabilidad justamente de estos agentes. Ahorita justa terminamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Bueno. Profe, tú dijiste los que no se cultivan son la la última, neumococitosis. Laura, las que no se cultivan son las que vistes hace 2 años en microbiología. Sí, señor. Ahí vuelvo a repasar. Bueno. Treponema, neumocistis, Mycobacterium leprae. Gracias. Miren que en la última materia de 6º año, con lo cual estoy autorizado, según el Consejo Superior de la Facultad, el Departamento de Evaluación Curricular, el Departamento de Evaluación Pedagógica, a preguntar cualquier cosa que se haya visto previamente desde el introductorio, desde bases biológicas, de bioquímica, fisiología, histogenética, embrioanatomía, interna 1, interna 2 y todas las materias, porque ustedes ya estudiaron todo. Gabriela, por la duda, se fue de la reunión. ¿Qué quieren que le diga? Me voy a centrar. Sí, Diosito quiere que seguramente algún compañero tuyo, cuando atienda a algún familiar, también sea bueno y recuerde todo. Yo te diría, y les tiro como así idea, ¿a qué compañero de ustedes elegirían para atender a algún familiar? Te lo dejo como inquietud. Porque es cierto, uno
siempre le pide a Dios, a Jehová, a Alá o a quien sea, obviamente la ayuda cuando en los casos de salud la cosa está preocupante, ¿no? Pero digamos que en general consultamos a algún médico, ¿no? Y el día de mañana los van a consultar a ustedes. Y lo importante es que estén bien formados y que ayuden a Dios justamente para que el paciente mejore, ¿no? Le dejé una línea de inquietud. ¿Ustedes tienen algún compañero para elegir para atender a algún familiar? No me contesten todos juntos. Ah, pues parece genial, Isabela. Bueno, buenísimo. ¿Son los que van a sacar 10 el viernes? Ah, bueno. Ah, confío. Sí. Yo también confío. Piense que alguno de ustedes me puede llegar a atender a mí, ¿eh? Bien, si no seré confiado. Por eso quiero que sepan, para que el día de mañana no tenga que recurrir a la autoayuda, ¿no? Miren, ahí pasa justo la ambulancia. Espero que no me venga a buscar. ¿Me escucharon? No, no se escuchó. Bueno, mejor. Así que bueno, gente, a seguir estudiando, lógicamente, ¿no? Esto no. Ningún paciente les va a preguntar cuánto sacaron en el final de infectología, quédense tranquilos. Sino que le resuelvan la causa por la cual consultan. Así que bueno, mañana les doy osteoarticulares, ¿eh? Y el jueves les voy a dar neumonitis, una presentación que hice en un congreso de medicina interna hace un tiempo atrás. Y bueno, y el viernes hablarán ustedes. Bueno, escribirán en todo caso. De acuerdo a la cantidad que sea, voy a ver cuándo puedo entregar las notas. Así que no me pregunten cuándo están las notas, porque es una pregunta habitual que me hacen. Excelente, Doc. Dale. Perfecto, gracias. Gracias. Listo. A estudiar, chicos.